Mira, es un desafío tan grande para uno que quiere ver la gloria de Dios, porque sabe que uno no puede solo, sino que todos y cada uno son la suma de la manifestación de Cristo. Que todos y cada uno en esta casa espiritual son necesarios en su manifestación para que podamos ver la plenitud de la gloria y la manifestación de Cristo. Porque de otra manera no la vamos a poder ver en plenitud. Muchísimas gracias, gracias. Bien, aquí vamos, ¿no? Bueno, ok. Ahora, Cristo es el don de Dios. Si ustedes ven la escritura, van a encontrar que a Cristo se le llama el don de Dios. Cristo es el don, es el regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él es un regalo. Es el regalo, la plenitud, el paquete completo del regalo está allí. Y lo que conocemos como los dones espirituales en la Biblia no son otra cosa que el don de Cristo repartido entre mucha gente. Por eso yo a veces, cuando oigo que la gente dice, los dones espirituales son 9. Mira, yo creo, perdóneme con todo el respeto, que el apóstol clasifica solamente algo para darnos una idea. Pero los dones espirituales son Cristo repartido en el cuerpo. Para que el cuerpo pueda portar la doble porción de su unción, de la unción que hubo en la cabeza. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? El que cree en mí, cosas mayores que yo hará, porque yo voy al Padre. O sea, tremendo, ¿no? Y es lo mismo que encontramos en la porción de la unción de transferencia paternal que hubo entre Elías y Eliseo. Que el manto de unción fue doble, una doble porción. Entonces la iglesia posee el don de Cristo. Para ver a Cristo no hay que ir al cielo, hay que entrar en una iglesia con una revelación de Cristo. Y donde todos sus miembros están activos. Ahora, vamos a ver por qué razón a veces en la iglesia los miembros no están activos para expresar a Cristo. Vamos a verlo. Ahora analicemos unos minuticos. Acuérdense que yo solamente voy a dar la introducción. ¿Listo? No, la introducción. Ya nuestro querido Alberto nos va a compartir algo de su experiencia. Entonces, ¿listo? Cada uno de nosotros posee el don de Cristo. Ahora, pero Cristo en evidencia tenía 5 ministerios. Lo puede ver usted en la escritura. Y Pablo los define de esta manera. Hay muchas operaciones, diversas operaciones. Estuvimos hablando hace como unos 3 semanas, un mes, acerca de lo que significan las operaciones. Apenas haciendo un preámbulo, porque la gente a veces no entiende lo que significan las operaciones. Las operaciones están guardadas por Dios para el último tiempo a fin de una plena manifestación de su reino. ¿Entiende? Porque mire, los dones son del Espíritu, los ministerios representan a Cristo, pero las operaciones son el don de la naturaleza de Dios repartida en unos hijos. Tremendo. Para que se complete lo que dijimos del tabernáculo de David. Que quiere decir para que aquellos que invocan el nombre de Dios posean a las naciones. Tremendo. Entonces, bueno, es otro tema, seguimos. Entonces, Cristo tenía 5 ministerios, ¿recuerdan? Ahí lo vemos. ¿Ok? Son ministerios u oficios que habían en él, porque él era la plenitud de todo. Mire, Pablo es un hombre tremendo, pero él se muestra solamente en 3 ministerios. Él los desarrolló. Porque creo que cuando hablamos de una escuela de maestros estamos hablando de que todos, indiferentemente de cuál sea la porción de su llamado
ministerial, de la plenitud de su llamado ministerial, tiene que ser maestro. Debe ser maestro. Ese es el punto de partida. Entonces, pero Pablo se llamaba así: yo fui constituido por Dios maestro, predicador y apóstol. ¿Entiendes? Pero nunca te dijo lo demás, nunca te dijo fui un profeta, un pastor, jamás. Son gracias que no pueden mezclarse todas, porque solo le pertenecen a Cristo en plenitud. ¿Entiendes? Ok, entonces es interesante. Entonces, por eso es la necesidad que tenemos de edificarnos en la unidad. Acuérdense de lo que hemos hablado, que el Señor nos ha dicho: año que se comienza, un tiempo caídos en Dios. De la iglesia llegará a nunca más decir: hoy nos reunimos 1000, sino que la iglesia dirá: hoy fuimos uno. Y ese será el esplendor mayor de gloria. ¿Ok? Uno en Él. Porque podemos ser centenares y miles, pero estar completamente divididos en el corazón y ajenos de la expresión del misterio de Cristo repartido en su cuerpo. Entonces, hay 5 ministerios. Esto quiere decir entonces que para que la iglesia, una iglesia, sea idónea en la extensión del ministerio de Cristo en la tierra y pueda cumplir el propósito eterno, debe operar en los 5 ministerios que Dios le repartió a la iglesia. Dios se los repartió. El detalle es que si no los reconocemos, si el espíritu de honra no está allí para reconocer la gracia que cada uno porta, entonces van a estar allí, pero van a estar inertes. Eso es como si Dios nos hubiera dado los pies y nosotros los irreconocemos y andamos gateando. ¿Me entiende? Podemos hacerlo si no los reconocemos para qué son. Pero Dios nos los dio y están aquí. Entonces, los 5 ministerios son la plenitud ministerial de una iglesia idónea para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Cuando la iglesia no está en esto, vamos a ver algunas cosas. Entonces, cuando una iglesia carece de alguno de estos ministerios, está incompleta. Aunque tenga el mejor edificio, los mejores equipos, la mejor gente, está incompleta. Algo falta. Habrá una sensación inherente de que no hay plenitud, no hay satisfacción, no hay seguridad, no hay fuerza. Y le voy a decir una cosa: no hay manifestación de la vida. De la vida. ¿Entiende? De la vida de Él. Entonces, ¿qué puede hacer entonces una iglesia cuando tiene solamente que reconoce un poquito del ministerio, de esa gracia? Entonces tiene una gracia incompleta y solamente puede expresar una verdad a medias. Porque acuerde, Cristo, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Ah? Para que esa gracia y esa verdad sean plenas, tienen que estar presentes los 5 ministerios en la iglesia. ¿En serio que sí? Entonces, es un desafío. Si nosotros queremos la vida, yo amo. ¿Cuántos quieren la vida? ¿Cuántos aman la vida? Amamos la vida. Porque a veces uno le pregunta a la gente: ¿cuántos aman la vida? Amén. Pero a veces no entendemos, porque yo en estos días les pregunté: ¿cuántos quieren ser como David? Y todo el mundo levantó la mano. Amén. Pero se me olvidó decirle: ¿sí? ¿Seguro? ¿Tú quieres ser como David? Perfecto. Entonces prepárate para que tu esposa te menosprecie en la casa. No, ¿cómo? Prepárate para que tu padre te irreconozca y se avergüence de ti para no presentarte en público. Prepárate para que tu líder intente matarte.
Prepárate para que un hijo tuyo se revele y te cree una división en la casa. Prepárate entonces para que, etcétera, etcétera, tantas cosas. Entonces nosotros a veces amamos la vida, pero y reconocemos que hay un camino que forma el carácter y forma la vida. Y esto de los 5 ministerios en la iglesia ha sido muy difícil. ¿Saben por qué? Porque la mentalidad griega siempre entrona liderazgos hegemónicos. Es decir, que a nosotros tenemos en nuestro corazón siempre la necesidad de seguir a una persona. Es una necesidad inherente a la cual tenemos que renunciar. Es una cosa rara, loca, pero eso pertenece a la naturaleza caída, no a un cuerpo redimido, ni impartido por el Cristo resucitado. Entonces, por eso la iglesia no ha abrazado la plenitud de los 5 ministerios en la tierra. No vayan a creer, no, en la tierra. Esto es una cuestión global. No van a creer, es global. Cuesta tanto trabajo. Nosotros le preguntamos una vez aquí a Tommy Moya, un amigo, que estuvo compartiendo con nosotros, no sé si Fernandito se acuerda, estábamos en la terraza. Y alguien le hizo la pregunta, le dijo, Tommy, tú que conoces tanta gente, ¿habrá alguna iglesia que tú hayas visitado en el mundo que opere los 5 ministerios? Ni una. Todos hablan, pero ninguna opera. Porque eso cuesta algo. Significa reconocer que nosotros no somos caudillos, sino una parte en un todo. Tremendo. Y que cuando a uno le toca presentarse, por ejemplo, porque a uno le gusta tanto, por ejemplo, no vaya a creer, eso pertenece a la naturaleza que hay del hombre. Yo soy el pastor de la iglesia. Y le cuesta tanto trabajo porque cuando tiene una revelación como esta, jamás dice yo soy el pastor de la iglesia, sino dice yo soy un pastor en la iglesia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Soy uno más en un todo. Porque Él es el único que es en todos, por todos y sobre todos. Wow. Entonces, es esta mentalidad caudillista que incluso adoptamos de la iglesia romana, de la iglesia católica. Porque en la iglesia católica, ¿quién de nosotros fue a la misa y participó de la misa? Nada. Nos sentábamos, ¿sí o no? Y ahí estaba el sacerdote y el sacristán. Ellos hacían todo y nos decían chao, hasta luego, y desen saludo de la paz y nos íbamos. Pero eso no es el cuerpo de Cristo, sin criticarlos a ellos, sino que nosotros hemos sido llamados a una verdad mayor, y es esta. Entonces, cuando esos 5 ministerios están en evidencia en la iglesia, el apóstol lo acaba de decir, ¿qué pasa? Se comprende y se evidencia el misterio de Cristo en la iglesia. Se entiende. ¿Entiende? Conocemos la realidad del cuerpo y podemos crecer en estatura, en plenitud. Porque estamos frente a Cristo repartido en toda su gracia ministerial. ¿Entiende? Esa es la. Entonces, cuando una iglesia fundamentada en un ministerio hegemónico, sus miembros solamente podrán experimentar una realidad incompleta de Cristo. Porque falta la plenitud en el ministerio. Ahora, mire, vamos a mostrar las características de una iglesia hegemónica. A veces la gente dice, esa iglesia es porque ya la gente que conoce más o menos, que es adulta, entra a una iglesia y dice, es una iglesia pastoral. Ya la conoce. Ahora, cuando entran a una iglesia con los 5 ministerios, bueno, mejor dicho, cuando entremos a una iglesia, si dice Tommy eso, que ha andado por todo el mundo, estado predicando en Japón, en Italia, en España, en todo el mundo, por todos lados, dice que no conoce una. Entonces nosotros digamos, cuando entremos a una iglesia, entonces vamos a decir, wow, aquí hay una vida que marca una diferencia. Aquí hay una vida de un rey.
de un pacto nuevo. Estoy en el tabernáculo de David. El cielo presente en la tierra. Y eso nos cuesta. Pero tranquilo, no hay problema. Acuérdese que Dios Él no pierde la paciencia con nosotros. Ninguno de nosotros, por retrasar su promesa, por decir algo, su herencia, lo va a modificar a Él. Él nos espera porque nos ama. Y porque Él sabe que su obra se va a cumplir. Su propósito se cumplirá. Pero yo quiero ser parte de eso, ¿sabes? Ustedes no. Yo creo que sí. Ustedes están aquí porque lo anhelamos. Yo lo anhelo. Anhelo esa gracia. Entonces, mire, una iglesia, porque hay una iglesia, cuando un maestro está imperando en la iglesia, en su ministerio, en su administración, entonces la iglesia se vuelve una iglesia de escribas. ¿Entiendes? Son gente fundamentalista. Gente que entra, que todo es una J y una tilde. Disculpa, no, J y tilde. Y el peligro de esto es que sea una iglesia legalista. Legalismo. Cerrados a la revelación. Convierten la Biblia en un libro de historia sagrada y no un referente histórico que nos establece en la verdad presente. Entonces, pero eso pasa. Ahora, una iglesia cuando está gobernada, es una iglesia pastoral, es una comunidad de ovejas. Todos se vuelven ovejas. Es un pastor, son ovejas. Entonces todo lo que se hace es para sanarlas, para no herirlas, para que se sientan bien, para que coman bien. Y ellas todo el tiempo están, pastor, me ayuda, pastor, me visita, pastor, me. Ahora, una iglesia evangelizadora, que hay iglesias que son así, porque estoy hablando de iglesias en un orden hegemónico. No estoy hablando de plenitud, hegemónico, o sea, que se centran en eso y dicen, no, el evangelio y la iglesia es esto. Entonces, una iglesia se enfoca solamente en los logros, en los números, en los resultados, no en los frutos. ¿Cuánta gente ganamos? ¿Cuánta gente vino a la iglesia? Los frutos no importan tanto, los resultados. Y cuando la iglesia es profética, usted no ha ido a una iglesia profética, ay, es una iglesia mística, todo es místico. Usted pregunta, disculpa, ¿por qué es que esa silla que está allá es una silla tan bonita y nadie se siente en ella? Se levanta uno y dice, porque el Señor nos dijo en el año de 1997 que Él quería un lugar en esta iglesia para Él estar en medio de nosotros. Y esa es la iglesia, esa es la silla donde Él se sienta. Y usted encuentra todo eso así, en serio. ¿Qué puede uno hacer ahí? Pero son cosas que suceden. ¿Aló? Algunos de ustedes, perdón, ustedes decían, ¿verdad? Yo no sabía que eso era así, ¿sí? Algunos a lo mejor no lo saben. Y una iglesia apostólica, hegemónica, con un apóstol en hegemonía, es una iglesia llena de proyectos y sueños, pero sin nada que mostrarle al mundo. ¿Me entiende? Tremendo. Y eso puede pasar cuando no hay una revelación del ministerio quíntuple. Por eso es tan importante levantar los diferentes oficios dentro del cuerpo, como esto, por ejemplo, la escuela de profetas. Que ustedes vengan y manifiesten aquí, porque en la manifestación de lo profético, del don profético, muchos pueden ser habilitados para entrar en el oficio profético. ¿Me entiendes? Que una cosa es ser profetizar y otra cosa es ser profeta. ¿Ok? Bien, pero es el camino. ¿Listo? Ok. Ahora, entonces, recordemos, ustedes tenemos que recordar siempre, a través de cómo Dios nos habla siempre. Multiforme gracia, multiforme. Dios muestra el camino que conduce a la plenitud a través de la diversidad. Dios es el Dios de la diversidad. Jamás Dios nos propone ser una copia de otro. Nos llama piedra viva.
porque somos diferentes siempre para estar establecidos en la hermosura de esta casa y ser edificados como una casa en el Espíritu. Ahora bien, entonces, pero miren entonces cómo sería el ministerio en desarrollo, qué es lo que hace los 5 ministerios trabajando en la iglesia, ¿sí? Miren todo lo que pasaría, mire. Claro, no puedo meterme todo porque estoy en la introducción, pero podemos mirar esto. ¿Por qué está en este orden? Dice, primero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Primero, porque un apóstol trae diseño y fundamento. Es una gracia que Dios pone. Mire, yo siempre le he dicho a la gente lo siguiente. Cuando usted reconoce la gracia que Dios le puso a usted y usted comienza a operar en ella, el infierno se le viene encima. Y es difícil, porque hay una oposición tremenda para que esa gracia no fluya. Si reconocer uno la gracia que tiene, que el cielo le dio, es difícil, ¿cómo será de difícil tratar uno de operar en una gracia que no tiene? Sino que uno quiere imitarla porque le gusta. Por ejemplo, porque le gusta que llamen apóstol. Qué cosa tan tremenda es eso. Que lo llamen de una manera. Tratar de ser uno lo que no es. Eso es diferente. Entonces, cada gracia de estas tiene un diseño de Cristo establecido en una iglesia idónea. Cuando la iglesia reconoce esto, la iglesia está lista para manifestar todo el propósito de Dios en la tierra. Entonces, acuerde, no va a creer, el apóstol no es más que nadie. Pablo decía, yo soy la escoria. Es el que recibe las piedras. Seguro que sí. Si alguien quiere ser apóstol para que lo elogien, está perdido. Está perdido en el camino, porque la verdadera unción de un apóstol es alguien que desaparece, porque reparte todo lo que tiene. Y tiene que ser exhibido como un espectáculo frente al mundo. ¿Oyó? Tremendo. Nadie habla bien de los apóstoles verdaderos. Le dan palo para que le saquen. ¿Sabe para qué? El padre que está bueno, para que lo regulen aún. Para regular al apóstol. Para que no se crean más que nadie. Porque en este cuerpo nadie es más que otro. Solo diferente. Es la vida del cuerpo. Por eso es que la iglesia no abraza los 5 ministerios. Porque en los 5 ministerios nadie es más que nadie, sino que todos somos uno, pequeños, que portamos y manifestamos una gracia delante del Padre. Es lo que hace ¿qué hace entonces? Diseño, fundamento, sabe dónde está la iglesia establecida. Trae los principios, revelación del Cristo, modelos, estrategias de transformación, lo que Dios quiere para una generación. Lo dispensa, lo establece, lo escribe, lo sabe manejar, le preguntan, maneja esto. Entonces aquí ha sido revelado, él no lo aprendió en ningún lugar. El Espíritu se lo reveló, es la gracia de Cristo en él. Y luego entonces vienen los profetas. ¿Qué son los profetas? Entonces, como Dios le entregó al apóstol una visión, los profetas son los encargados de gestar los recursos, de administrar la visión, el diseño. No es decirle, bien. Ojo que nosotros cuando reconocemos los 5 ministerios en la cartera de un reino, porque donde usted los ponga a trabajar funciona. Si los pone en un sistema religioso, pero si usted los pone en un reino va a haber una cartera de ministerio. Va a haber al apóstol como el canciller, que tiene el contacto directo con el rey para dimitir y operar en los negocios y la estrategia del reino en la colonia. Y el profeta lo va a ver como el ministerio de economía, el que administra los diseños, los recursos del cielo. ¿Y al evangelista? ¿Qué es el evangelista?
Es una dimensión de posesión. El evangelista es aquel que posee los lugares a través del reino, territorios, esferas para la iglesia. Entonces mire qué operación tan linda en la iglesia. Y luego entonces, ¿qué hace el pastor? Es el que engendra carácter en la gente. Tiene que trabajar, sanar su corazón, sacar de él todas las estructuras dañinas, perversas que puedan impedir una manifestación del Cristo en su vida y en el cuerpo. Eso es lo que hace. ¿Y qué hace el maestro? El maestro es quien engendra la mentalidad. Ahora, no es una mentalidad individual, jamás. Es una mentalidad que se imparte por el diseño apostólico. ¿Se da cuenta? Luego la Escritura dice, ustedes tienen que edificarse como un edificio sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, para que crezcan como una morada de Dios en el Espíritu. Entonces todos hablan el mismo lenguaje. No es que se pone el maestro, no. Y que el profeta ministra a través de un diseño. Por ejemplo, oigan lo que les voy a decir. Vamos a suponer esta iglesia. Entendemos que Dios nos ha llamado, vamos a decir, hablemos. Nosotros hablamos a veces un lenguaje diferente, pero tranquilo, eso no nos divide de nadie. Algunas personas dicen que hay dos esferas o puertas donde se gobierna el mundo, donde la iglesia fue establecida. Todos los campos de esfera de influencia de la sociedad. Entonces miren esto. Entonces si la iglesia ha sido restaurada en su diseño de no ser un organismo cultico, sino una embajada gubernamental del rey en la tierra para establecer el reino. Y ese apóstol comienza a trabajar en eso. Entonces los profetas comienzan a decir, aquí hay una habilidad por el don de Dios para edificar al lado del apóstol. Entonces comienzan a operar en la gracia revelada para que los recursos que están dentro del cuerpo sean establecidos en el diseño. ¿Entiendes? Mire, que es tan bonito. Entonces el evangelista no se va a poner a decir, no, papá, disculpe, es que yo traigo una agenda. No, señor, la agenda del evangelista es la posesión de los lugares que fueron revelados por el Espíritu a los apóstoles y profetas para que la iglesia corra su destino y al cumplimiento de su propósito. ¿Y qué hace un pastor? Comienza a formarlo. ¿Y qué hace entonces el maestro? Establece la mentalidad, la preparación, los recursos, el conocimiento, el poder. Interesante. Ese es el cuerpo. Entonces, por eso el ministerio del maestro es esencial. Porque este reino comenzó con una enseñanza. Una enseñanza que un hombre que era apóstol, profeta, evangelista y pastor estaba trayendo un reino. Que ahora él no lo trae a través de uno solo, sino corporativamente. Una iglesia con los 5 ministerios puede ser llamada la extensión del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Entiendes? Ahora, bueno, ya yo creo que ya está bien ahí. Yo iba a seguir ahí con la introducción, pero no, dejémoslo así. Solamente quiero hablar del pensum, un poquitico aquí del pensum que quizás vamos a tener, que va a desarrollar aquí el maestro Freddy, a quien se le está encomendando en la oficina, juntamente para coordinar, ¿entiende? Para coordinar, juntamente con un equipo, ir caminando juntos en la preparación. Recuerden eso, que Cristo, lo que significa la palabra, porque no me puedo ir de aquí sin decirle por lo menos qué significa la palabra del griego didáskalos, que es la palabra maestro, significa. Y figúrate que no significa maestro, sino maestro de maestros.
Porque en la iglesia, mire esto que es interesante, todos somos maestros. Y les voy a decir una cosa, no es lo mismo que todos enseñemos a que todos seamos maestros. Y les voy a explicar por qué. Porque aquí hay un principio, que tú no puedes dejar jamás de decir lo que has visto y oído, porque si no te mueres. Entonces el principio que el maestro nos enseñó es: lo que tú aprendiste de mí, enséñalo. Entonces eso significa un maestro que reproduce enseñanza. En cambio, que un maestro didáscalo es uno que es el maestro de los que reproducen la enseñanza. Lo que has aprendido de mí, enséñaselo a hombres fieles, que sean idóneos de enseñar también a otros. No es que va a enseñar cualquier cosa, porque hay gente que se va a enseñar cosas opuestas al diseño. Y lo que estás creando es cosas raras en la iglesia. Entonces el maestro de maestros es un didáscalo. ¿Correcto? Ese es el maestro. El ministerio de maestro. ¿Okay? Todos pueden enseñar en la iglesia, pero no todos son maestros. ¿Ok? Pero nos venimos aquí para que nos enseñen algunos principios. Entonces, según la Real Academia Española de la Lengua, un maestro es una persona con un mérito relevante entre los suyos, con una alta excelencia y calidad en lo que hace. Eso fue lo que certificó a Jesús. Comenzó a hacer y a enseñar. Entonces también dice ahí la Real Academia Española de la Lengua, eso no lo sabe, ellos lo dicen, ellos dice: persona de la que se reciben enseñanzas valiosas y transformadoras. ¿Ok? Ahora, para estudiar el oficio del maestro, entonces es necesario que aprendamos y miremos a Jesús. Y aquí podemos generar un pensum, Freddy. Mirarlo, por ejemplo, ¿cómo era el mensaje del maestro? Mira, aquí nosotros podemos incluso hacer como una guía de estudio. El mensaje del maestro. ¿Por qué? Porque el mensaje es muy importante. Recuerden que en este orden divino tienes que ser ministro competente. Teonoao pato. O sea, en otras palabras, un maestro habilitado y enseñado por el equipo ministerial, no se le puede chispotear ni un poquitico de la levadura de la ley del viejo, porque ahí no va a leudar toda la masa y va a echar todo a perder. ¿Qué le parece? O sea, que uno comienza en la gracia y cuando termina la gente dice: wow, olía tan rico al principio, pero ahora esto quedó oliendo todo a azufre. Porque es que le puso el maestro, porque no era competente. Tiene que saber manejar el pacto nuevo. Porque el mensajero, el maestro se reconoce por su mensaje. Entonces, conocer eso, ¿sí o no? Estudiar eso, Fredicito. Aquí, número 2. Conocer el propósito del ministerio del maestro. ¿Cuál era el propósito? ¿Sí o no? Listo, acuérdense que me gusta mucho estudiar cuando en el libro de Marcos Jesús dice esta palabra, dijo: tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas perdidas, sin pastor. Y entonces les enseñó. Ahí yo veo muchas cosas. Primero veo el carácter que tiene que tener un maestro. La compasión. Porque el maestro no puede ser uno que diga: yo me las sé todas, chavo. Y vengo aquí a darles un baño de conocimiento bíblico. No. Tiene que haber un espíritu quebrado de compasión. Para que la palabra no sea un arma de destrucción, sino una herramienta de edificación en el cuerpo. Entonces figura, y mira todo lo que hizo, dijo, y les enseñó. ¿Qué quiere decir con eso? Los vio perdidos y les dio un destino. Entonces todo eso, el propósito, ¿de acuerdo? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. Entonces hay un propósito definido.
Número 2. Número 3. Hay que estudiemos aquí y entrenemos a la gente en los dones que le han sido impartidos al maestro. Porque cada ministerio tiene dones específicos que tienen que ser desarrollados y tienen que ser evidenciados. Y si los dones se manifiestan no solamente para la edificación personal, sino edificando el cuerpo. Y ahí es donde uno se entrena, ¿sí? Edificando el cuerpo. ¿Ok? Ahora, también es bueno que estudiemos las técnicas de enseñanza que usaba Jesús. Yo tengo que reconocer algo. Yo lo reconozco a usted, delante de usted públicamente. Mire, a mí no me gusta el púlpito, ¿sabe? Hablar, yo no soy un buen orador. No lo soy. Yo reconozco que la gracia que Dios me ha dado es más efectiva escribiendo. ¿Entiende? Porque, no sé. Entonces hay dones que se desarrollan y hay técnicas que Jesús usó. Por ejemplo, figúrate, después de mucho tiempo, dicen los científicos de la educación que Jesús usaba una técnica que se llamaba la mnemotecnia. La mnemotecnia. Jesús nunca enseñaba un principio sin adherirlo a una figura física. Tremendo, ¿no? En todo. Es más, él para adherir a una figura física, mire lo que hacía. Dijo, bueno muchachos, yo tengo que enseñarles un principio. El principio corporativo que te libera del espíritu de corrupción. Y les voy a mostrar el hombre cómo se expresa la realidad de las dos naturalezas. Y viajó con ellos, caminó con ellos 70 kilómetros para llegar a un lugar llamado las puertas del Hades, donde estaba el templo del dios Pan, mitad hombre, mitad animal. Y ahí les dijo, les voy a mostrar la revelación del Cristo. Porque él preguntó, ¿y quién dicen ustedes quién dice la gente que soy yo? A ver. Unos 3 probando dijeron, bueno, unos dicen que eres Jeremías, que eres Juan, que eres Elías. ¿Y ustedes? Y entonces fue cuando Pedro pudo ver que dentro de Jesús habían dos naturalezas, una humana y otra divina. Porque él dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? O sea, ustedes conocen esta figura de carne que está aquí. Pero ¿quién dicen ustedes? Y él dijo, Pedro en otras palabras le dijo ese, tú no eres ningún hijo del hombre, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él dijo, ¿lo viste? ¿Pero a dónde lo llevó? Al lugar donde habían dos naturalezas imperantes, el templo del dios Pan y donde estaban las puertas del Hades. Ahí había un templo. Albertico, tuvimos el privilegio de estar allá en Cesarea de Filipo, viendo esto en el lugar geográfico, físico. Él lo hacía así. Para enseñar de la semilla, lo llevaba al campo, etcétera. Las diferentes técnicas. Jesús tremendo. Tantas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Bueno, y por último, Jesús utilizaba conocer el carácter del maestro. Carácter fiel. Carácter no solamente de compasión, sino que tiene que ser un hombre que odie las ganancias deshonestas. Permítame que le diga esto. ¿Saben qué fácil es tratar uno de encontrar promoción por un camino ilegal a través de la enseñanza de la palabra? Porque si tú no estás definido en el carácter de Jesús, puede ser que venda la verdad. ¿Y cómo la puedo yo vender? Por favor, pastor, ¿qué es eso? Yo puedo decirte a ti lo que no te ofenda para que no me rechaces. Yo puedo tratar de mostrarte a ti quién eres tú para que te sientas bien y no enseñarte quién es Él. Porque recuerdan la experiencia que tuvo Jesús y eso no es fácil.
Es fácil que lo rechacen a uno. Que Dios, el Padre te diga, esta es la palabra que tienes que soltar ahí en esta atmósfera. Y ellos todos estén furiosos porque ellos esperaban que tú los edificaras desde su humanidad y no que llevaras su humanidad a la muerte para que la vida de Él se expresara en ellos. Y te digan, dura palabra es esta. ¿Quién la puede sostener? Y eso te pueda meditar y decir, no, el próximo domingo yo no voy a hablar de eso. Ahora gente, ¿entiendes? Que uno tiene una humana debilidad. Uno es un ser humano. Entonces hay que formar un carácter en eso, ¿sí o no? Bueno, listo. Por favor, vamos a ponernos de pie.